Bien, continuamos con el curso. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que muchas veces no lo tienen muy en cuenta a la hora de operar y sin embargo, desde mi punto de vista, es el factor fundamental por la que vamos a ganar el mercado. Y es la tendencia. La tendencia es en realidad muchas veces nos complicamos mucho para encontrar la tendencia y tiene dos ítems, digamos, fundamentales que hay que ver en cuanto a qué tendencia estamos para poder detectarla. Estos ítems son los picos y los valles de cada impulso del mercado. Y ahora vamos a ver cómo vamos a identificar una tendencia alcista, bajista o lateral, mirando los impulsos y cómo, lo más importante también, es detectar cuando estamos llegando al final de esta tendencia. Hay muchas formas de operar, pero para quienes operan tendencia, digamos que tenemos la tendencia operar a favor de tendencia, esto es, posicionándonos en un nivel de precio luego de un pequeño retroceso de la tendencia principal para volver a subirnos a la tendencia. Otro es en contra de la tendencia, es decir, aprovechando estos rebotes técnicos para operar en sentido contrario de la tendencia principal. Y digamos una más, que es la de detectar cuando está por finalizar una tendencia para sumarnos de lleno desde el primer momento a la nueva tendencia que va a iniciar. Vamos con el concepto de tendencia. El concepto de tendencia es esencial para el enfoque técnico del análisis. Toda herramienta utilizada por el chartista tiene como propósito medir la tendencia para participar en ella, que es lo que veníamos diciendo recién. Detectar una tendencia, encontrarla y operar a favor de tendencia o en contra de tendencia, o ver cuándo se va a desarmar esa tendencia para sumarnos a la nueva. La tendencia es simplemente la dirección en la que se mueve el mercado. Hay tres direcciones o tres tipos de tendencia. Tenemos la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia horizontal, o sin tendencia también que se llama. Vamos a ver la tendencia alcista. La tendencia alcista se define básicamente y muy simple, y esto es un concepto que, muchas veces damos estos conceptos y después cuando uno pregunta una definición de una tendencia alcista no lo saben dar. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras. Una tendencia alcista es una serie de picos y valles sucesivamente más altos. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Es decir, una tendencia alcista es una sucesión de picos y valles sucesivamente más altos. ¿Sí? Hacia arriba. Acá tenemos un pico, tenemos un valle, otro pico importante. Este pico acá deberá ser mayor al pico anterior. Otro valle que puede estar levemente por debajo de este pico acá, pero nunca debajo de este valle. ¿Sí? Y otro nuevo pico. Ahora lo vamos a ver. Pico, valle, pico. ¿Sí? Tenemos un pico abajo, un pico mayor y un pico mayor a los otros dos. Un valle ascendente y otro valle ascendente. ¿Bien? Una tendencia alcista es una sucesión de picos y valles sucesivamente más altos. Bien, estamos en presencia de un bull market, ¿sí? Un mercado alcista. Acá vemos, por ejemplo, en este ejemplo, como muchas veces preguntan qué picos y qué valles tomar. Yo lo que recomiendo es que sean picos en los que sea, digamos, un pivot del precio, donde llega a un punto y cae con fuerza, ¿sí? Llega acá, cae, llega acá, cae con fuerza, llega acá, cae con fuerza y acá hay otro nivel de rechazo. Son niveles de rechazo del precio que vamos a ir identificando, ¿sí? Por eso no tomamos este nivel acá,
¿sí? Fíjense que tenemos esta subida acá, lateral acá y después vuelve a subir. ¿Por qué acá no? Porque esto no fue un nivel de rechazo, digamos, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos, ¿no es cierto?, tendencia alcista, sucesión de valles y de picos sucesivamente más altos. ¿Y cómo identificamos cuando esta tendencia va a perder fuerza? Básicamente, cuando la premisa de la tendencia alcista se cambia. Es decir, teníamos la premisa de una tendencia alcista, vamos a tener picos y valles sucesivamente más altos, y va a cambiar cuando vamos a tener valles y picos sucesivamente más bajos. Bien, acá ya tenemos una alerta con este valle que es menor a este valle, menor a este valle. Y después tenemos un pico que ya es menor a este pico acá. Cuando tenemos este pico acá, llamamos a este pico pauta de agotamiento, ¿sí? Un pauta de agotamiento de la tendencia. Se agota la tendencia principal. Bien, entonces acá es donde tenemos que estar atentos a qué va a pasar. ¿Entramos corto apenas tenemos este pico? No. Hay que esperar la confirmación de la tendencia bajista o del cambio de tendencia, pues puede llegar a ser lateral. ¿Cuál es la confirmación del cambio de tendencia? Simplemente un mínimo menor al mínimo anterior, para tener mínimos descendentes, ¿sí? Esa es la confirmación del cambio de tendencia, una ruptura debajo de este mínimo. Bien, tendencia bajista, una serie de picos y valles sucesivamente más bajos, lo contrario del anterior. Valle, un pico, un valle menor al valle anterior, un pico menor al pico anterior, un valle menor al valle anterior. Estamos en presencia de un bear market, ¿sí? Mercado bajista. En este caso, los osos tienen mucha más fuerza que los toros, digamos. Bien. Nuevamente, damos de ejemplo, un pico en este nivel, un valle por acá, el próximo valle menor al valle anterior, próximo pico menor al pico anterior, próximo valle menor al valle anterior, pico menor al valle anterior, al pico anterior, y así sucesivamente. Lo que tenemos que ver muchas veces es cómo hace ese retroceso, ¿sí? Para identificar si vamos a operar, si operamos a favor de tendencia, por ejemplo, fíjense, este retroceso acá, después de una caída fuerte, lo hace prácticamente lateralizando con velas muy chicas en comparación a lo que fue una caída, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la recuperación no tiene demasiada fuerza, no hay demasiada demanda en el precio como para hacerlo subir. Una vez que rompe el mínimo anterior, otra oportunidad de baja, ¿sí? Fíjense con estas velas acá, lo rápido que cayó a este nivel y con la fuerza. Sin embargo, fíjense estas velas, lo chiquitas que son para recuperarse. Bien, nivel de entrada otra vez en este nivel acá o después de este mínimo. Retroceso, ya tenemos un pico acá y el próximo valle es mayor al valle anterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Una pauta de agotamiento de esta tendencia bajista, ¿sí? Que se confirma cuando supera al pico anterior. Vamos a volver a tener picos ascendentes y valles ascendentes, ¿sí? Uno mayor que el otro. Ahí se confirma el cambio de tendencia. Bien. Y la tendencia horizontal, en esta tendencia se dibujan dos líneas paralelas, una de ellas uniendo los picos y otra uniendo los valles. Como característica son iguales los picos y los valles, ¿sí? Cada pico es igual al pico anterior y cada valle es igual al pico anterior. Esto es un mercado sin tendencia. Lógicamente que esto acá es de libro. ¿Qué quiero decir con que es de libro? Que cada pico es exactamente igual al otro pico a la perfección. En el mercado no vamos a tener este escenario. Vamos a tener un valle que sobrepasa un poquito, otro pico que sobrepasa,
pero básicamente tendencia lateral es que se mueve en un mercado sin tendencia. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, tendencia lateral. Fíjense cómo se comporta hasta que rompe con fuerza el mínimo y aterriza. En este caso lo vemos como un canal también, ¿sí? Un canal que lo vamos a ver más adelante. Una de las alternativas para operarlas es operar cada vez que llega a la base del canal, ¿sí? A la base de la tendencia o al máximo de la tendencia. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de que no pase lo que pasa acá. Una vez que rompe la tendencia, hay que ir a buscarla allá abajo. Bien. Vamos a ver un ejemplo acá en el MetaTrader, por ejemplo. En este caso tenemos el dólar yen. Fíjense, acá tenemos casi el libro, digamos. ¿Sí? En este caso tenemos tendencia alcista acá, una serie de picos y valles sucesivamente más altos. ¿Sí? Que hay que también tener en cuenta, fíjense, estas líneas horizontales son resistencias del precio con niveles anteriores. Fíjense, en este caso llega a esta resistencia acá, hace un mínimo, hace un nuevo máximo que no alcanza al máximo anterior, ya esto es una pauta de agotamiento, realiza un mínimo menor al mínimo anterior, ya es otra alerta, otro máximo que no alcanza al máximo anterior. ¿Sí? Entonces hay que estar atento. En este caso una operación a la baja podría ser, en este caso estamos en un gráfico de 4 de día, gráfico diario. Vamos a pasar acá. Acá estamos. Esto es un gráfico, el otro era un gráfico diario y esto es un gráfico de 4 horas. ¿Sí? Acá tenemos la tendencia que estábamos hablando. Picos y valles sucesivamente más alto. ¿Sí? Pico acá, valle. Este pico que nos lleva al pico anterior. Ruptura del valle. Pullback a esta zona y vuelve a caer. Punto de entrada puede ser a la baja, una vez que supera este mínimo acá, o un retroceso, o una vez que supera este otro mínimo. Son todas oportunidades que tenemos. Y fíjense acá, ya configura una nueva tendencia que es la bajista, con picos y valles sucesivamente menores. ¿Sí? Hasta que acá tenemos un pico que es igual al pico anterior, lo que se llama doble suelo, vamos a verlo más adelante, supera el pico anterior y vuelve a tener otra tendencia. En este caso comienza la tendencia horizontal o lateral, fíjense. Lo que decíamos, lo otro era el libro, esto ya no es libro. ¿Sí? Fíjense, si bien tenemos valles prácticamente perfectos, los picos se van corriendo un poquito. Acá un poco cazando a los que quieren ir al alza y lo bajan nuevamente. Acá básicamente tenemos, por ejemplo, la altura del canal, lo vamos a ver más adelante, da como objetivo esta zona, lo cumplió. Una vez que rompe el canal, puede ser al alza o a la baja, tenemos esta nueva tendencia alcista. Cuando termina, cuando volvemos a tener, primero fíjense que llega a un objetivo del triángulo anterior, fíjense, este fue el triángulo, que lo vamos a ver más adelante, llega al objetivo del triángulo y cae, una vez que supera los mínimos posteriores. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, tendencia a la baja, ¿sí? Mínimos y valles sucesivamente inferiores, tendencia alcista y tendencia lateral o sin tendencia. ¿Sí? También tenemos categorías sobre las tendencias. Tenemos lo que se llama la tendencia principal. Por ejemplo, esto acá depende de qué tipo de gráfico o tamaño de gráfico estamos viendo en cuanto a si es diario, semanal, de 4 horas, 1 hora. En este caso tenemos el gráfico del eurodólar semanal. Tenemos la tendencia principal, es alcista. Dentro de esta tendencia vemos distintas tendencias. Tenemos una tendencia intermedia, en este caso que es lateral.
y en cada rebote tenemos una tendencia de corto plazo que es bajista, ¿sí? En este caso, si bajamos el gráfico semanal a 4 horas o diario, a esta tendencia acá la vamos a tener como una tendencia principal de este rango acá, y dentro de esta tendencia vamos a tener tendencia alcista también en cada rebote que va haciendo. Vamos a ver ahora la fase del mercado, que digamos es una de las partes más importantes también para no quedar enganchado en lo que se llama cuando entra Doña Rosa. Tenemos 4 fases básicamente: fase de acumulación, fase alcista, fase de distribución y la fase bajista. Y para esto voy a usar un ejemplo del Bitcoin, ¿sí? Si bien no operamos Bitcoin acá, voy a usar un ejemplo de este gráfico Bitcoin que es muy pero muy evidente. Fíjense, 2013, julio, ¿sí? Julio 2013 hasta septiembre, octubre de 2013, casi noviembre también. Bitcoin venía acá en la zona de menos de 100 dólares, ¿sí? Menos de 100 dólares valía. En este caso, en la parte de acumulación que se llama, es donde prácticamente no hay volumen de operación, el volumen de operación es muy bajo, y es donde digamos los vivos del mercado empiezan a comprar de a poco Bitcoin a este nivel de precio que no era nada. En este caso, generalmente el mercado, digamos, no es conocido, la gente que invierte acá es gente especializada y no del mercado retail, digamos, el común de la gente. Hasta que empiezan las noticias buenas, en este caso, el Bitcoin empieza a hacerse conocido por los altos rendimientos, ¿sí? Empieza a subir de manera exponencial, fíjense las ganancias tremendas, de prácticamente 50, acá ya tenemos 800 dólares. Y es acá donde cualquier persona que entra gana porque sí, porque el mercado simplemente está explotando, ¿sí? Está subiendo como loco. Entonces, es en esta parte donde empiezan las noticias buenas, el mercado todo color de rosa, digamos. Y después, en esta parte acá, es donde entra la llamada Doña Rosa. La Doña Rosa es aquella persona que no tiene idea del mercado, que llega por una publicidad, por un agente de bolsa o lo que sea, y le dice: fíjate, en 3 meses el mercado ganó 1000%, prendete porque esto va a seguir subiendo. Y es en esta parte acá, Doña Rosa, ¿sí? Vamos a dibujarla con su pollerita. Doña Rosa entra al mercado. Y es en este lugar acá donde los especialistas que compraron esta parte acá empiezan a vender. En este momento es donde empiezan las noticias malas del mercado, con datos que la gente no sabe para dónde agarrarlos, digamos un dato bueno, un dato malo, un dato bueno, un dato malo. Para verlo en la base del Bitcoin fue cuando se empezaron con las denuncias de los brokers de Bitcoin que desaparecían, que quebraban, que les robaban los Bitcoin y demás. Y fue en este lugar acá donde Doña Rosa entró. Conozco mucha gente que entró, ¿sí? Y quien compró a 1000 todavía lo está esperando. En este momento creo que está en 300 dólares. Todavía lo está esperando para recuperar, con una pérdida impresionante, y yo creo que es muy difícil que vuelva a llegar a los 1000 dólares. Entonces, fíjense lo importante es saber las distintas fases alcistas. Si tenemos un mercado que sube de esta manera acá, lo más probable es que termine explotando y caiga de esta manera acá, incluso en este día acá. Fíjense que llegó a tocar los 200 dólares. Yo creo que quien compró acá ese día y le tocó los 200 dólares es un infarto mínimo. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos mercados que suben de esta manera, o los que bajan también, para quienes operan a la baja. Bien. Llegamos a la finalización de esta clase de tendencia. Espero que haya quedado claro. Me gustaría que busquen en el mercado distintos tipos de tendencias y lo suban al diario del alumno como ejercicio. Bien, un abrazo.